Ah, Sí. Eso está asociado con la fe. está asociado con la fe, pero yo puedo tener fe en algo. Por ejemplo, yo puedo, digamos, en el contexto de una enfermedad, yo puedo tener fe, pero esa fe puede estar sentada en diferentes cosas. Por ejemplo, yo puedo tener fe en que Dios está a cargo de la situación. Puedo tener fe en que Dios me va a sanar. Puedo tener fe de que Dios está informado de lo que está pasando. O puedo tener fe de que Dios en algún momento va a actuar. Pero estas diferentes formas de cómo acomodar la fe cambian la percepción y cambian cómo yo veo el desenlace. ¿Me explico? Sí. ¿Cómo lo es, Chilita? Yo lo veo diferente. Ajá, dime. Eh, por ejemplo, cada uno con respecto, yo estoy asociando lo que vimos la semana pasada, que sí, las fortalezas a mí me confundí el tema. Bueno, yo tengo dilexia, entonces a veces me confunden mucho los términos, pero para mí fortaleza, ¿verdad? Es diferente a lo que vemos acá. Aquí es como los patrones, ¿no? Ujú. Esos patrones que de niño hemos ido aquí y allá y de repente Dios, pero eso es porque vos le entregas tu vida a Dios, entonces no sé si es feo o qué, pero ya tu vida está dispuesta a Dios, Ujú. ¿verdad? Entonces pueden pasar mil cosas, ¿verdad? Que ya vos no sos, ya uno no es uno, sino es lo que Dios quiere que pase. Ujú. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad, yo sabía que Dios me iba a sanar y mi fe estaba en que Él lo iba a hacer, pero yo también hacía cosas para que se diera durante el proceso confiada en Dios. Exacto. ¿Ves? Entonces sí, es como eso, como ir derivando los patrones, pero esos patrones también forman parte de lo que Dios tiene para mí en su plan, en su momento, porque no fue antes, porque no fue, fue en el plan de Dios. Ujú. Entonces, por eso yo hablo mucho de la fe, ¿verdad? Porque yo ahora sí puedo decir que tengo fe, pues no completa, porque estamos en un continuo proceso de mejora. Todos los días mejoramos y aprendemos y aprendemos. Y por eso Ujú. estamos hoy aquí. Entonces, por ejemplo, bueno, el que conoce un poco la historia, yo tengo un corazón muy, pues, muy lindo y de verdad me siento muy orgullosa de mi corazón. Y yo organicé algo para alguien en la escuela de mi hija que de repente no salió también unas cosas. Y yo dije, Dios proveerá. Y era un montón de plata. Y dije, Dios proveerá. Y ¡fum! Y me lancé y lo hice. Y de verdad que Dios proveyó. Entonces, tenía fe, sí. Tenía fe en que ya no era Shirley la que dudaba si podía hacerlo, porque antes me decían, usted va a hacer eso, porque así fui criada. Ujú. Quité los patrones, pero mi mirada estaba puesta en Dios y Ujú. sabía que por fe todo iba a salir bien y salió bien. Ujú. Ujú. Muy bien. ¿Ves? Va por ahí, en la fe. Exacto. Pero ese mismo principio, esa misma aplicación de la fe en otra persona que tenga una fortificación de escasez o que tenga otra mentalidad, no va a generar el mismo efecto. Puede ser. Entonces, ese es el punto. Por eso es que es el mismo Biblia, el mismo versículo, el mismo Dios, pero hay una distinto uso de la fe dependiendo de los patrones mentales que Ajá, tenga la persona. eso sí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en estas sesiones es logrando visualizar esas fortalezas mentales que están ahí, que hay que derribar o hay que modificar porque están condicionando lo que Dios tiene para nosotros. Ujú. ¿Mm? Ok. Entonces, eso ya lo vimos. No. Bien, entonces íbamos con la conexión con Hebreos 4:12. Lo lees, Chirita, lo tienes por ahí. Voy a buscarlo. Ujú. ¿Qué pasó, mi amor? Decídelo tú. Ok. Ah, bueno, ya lo encontraste, cielo. No, no.
No, a tu hija. No, No, vos, no, no. perdón. Ah, no, no, no. Bueno, dice, Es que estoy Hebreos. viendo qué escribo y qué no escribo, porque quiero escribir Ya. algo. Bueno, mi amor. Bueno, Hebreos 4:2. Ujú, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, ujú. y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok. Entonces, tenemos ese gran principio, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones. Ujú. Entonces, la palabra de Dios no destruye primero, sino que revela. Eso es importante. Y Hebreos 4:12 nos enseña esto de que el hecho de discernir pensamientos y discernir intenciones. Entonces, para poder identificar fortalezas mentales, pues hay que no solo hacer un trabajo de, de observación interna, de análisis propio, sino también hay que meterle palabra de Dios. Así es. Porque la palabra es lo que va a empezar a revelar y a traerlo lo del subconsciente al consciente. ¿Ok? Sari, no te voy a esperar. Ay, papi. ¿Ok? Entonces, tenemos la espada del espíritu, que eso lo vemos en Efesios 6:17. Si lo puedes leer por ahí, Moni. Y tal vez Miguelito puede ir buscando Romanos 8:16. Efesios 6:17. Es que no veo mucho, me veo rosa. Se me avisa. ¿Lo tienes, Moni? Por ahí. Estás en mute. Perdón, Sí. estaba, no sé por qué pensé que lo tenía. Ujú, 6:17, ujú. Efesios. Ok, aquí lo tengo. Dice la palabra de Dios, Efesios 6:17, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Ujú. ¿Qué más? No dejen ustedes de orar, rueguen y piden a Dios siempre guiados por el Espíritu. Ujú. Manténganse en alerta sin desanimarse y oren por todo el Ujú. pueblo de Dios. Ok. Entonces ahí nos habla de que la espada del espíritu es la palabra. Ok. Y también lo asociamos con lo que acabamos de leer de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces tenemos esta espada del espíritu que es la que va a discernir entre lo espiritual, lo emocional y lo racional. Esto es muy importante. Lograr hacer ese análisis en las situaciones de la vida, en las dificultades que tengamos. Al fin y al cabo, es la espada del espíritu la que nos va a ayudar a diferenciar qué es la parte espiritual, la parte emocional y racional. ¿Ok? No, para tomar, Eh, ¿ah? para tomar foto, para tomarlo aquí. No, no es interesante. Pues, El Espíritu Santo habita en el corazón del creyente y es quien traduce la palabra en su interno. Esto es importante, ¿ah? Por eso es que él es viva y eficaz. Y el Espíritu mismo nos da testimonio. Bueno, léelo, Miguelito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ajá. Sí, Sí. y, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. 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 Ok. Entonces, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos una conexión con el Padre, que es el Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, tenemos una conexión interna y a la vez tenemos una espada que es la que nos ayuda a discernir lo que está dentro nuestro. ¿Ok? Todos vamos bien por aquí.
Sí. Sí, Ok, vamos a meter otro concepto, ya lo hemos visto, tal vez no, hace rato no tocamos, y es el hecho de que nosotros como somos hechos a imagen y semejanza del Padre, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu, ¿correcto? ujú, Sí. Ok, sí, el espíritu es lo que se conecta con el Espíritu Santo y es intocable, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien por ahí? Luego viene el alma, que el alma es un concepto diferente, no es como ese que sale de nosotros cuando alguien muere, por ejemplo, sino que es un concepto bíblico que, bueno, que tiene que ver con la palabra nefesh. ¿Lo, lo han escuchado? Yo sé que Moni, Miguelito, sí. No. no, Isa, Isa, ¿lo has escuchado? Isa está muy callada hoy. No, no, es que estaba contestando, pero con el micrófono apagado. Ok, ok, entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque la batalla que vamos a tener en donde vamos a usar la espada del espíritu y en donde vamos a lograr confrontar estos patrones o estas fortalezas mentales es en el alma. Entonces, primero que tenemos que saber cuál es el terreno de la lucha en la que estamos. Y ese terreno en la lucha en la que estamos es alma, o en hebreo se llama nefesh. Ok, vamos a... Yo tengo una duda entre alma y espíritu. Ajá, dime. ¿Cuál es la diferencia? Ajá, ya vamos a ver. Ah, ok. Vamos a ver un videito. No saben. Compartir sonido. Ujú. Esto es importante que lo tengan claro todos. Ujú. Ahora sí. Muy bien, nada me confirman que se oiga. Durante miles de Oye, Sí, años, cada mañana y cada tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras como una manera de expresar su devoción a Dios. Se conocen como el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a explorar la palabra alma. La palabra hebrea es nefesh. Aparece más de 700 veces en el Antiguo Testamento. La traducción común al español de esta palabra es alma, y eso es un poco desafortunado. He aquí por qué. La palabra alma tiene una gran carga de la antigua filosofía griega. Es la idea de que el alma es la esencia no física e inmortal de una persona que está contenida o atrapada en su cuerpo para ser liberada al morir. Es una idea estilo el fantasma en la máquina. Esta noción es totalmente ajena a la Biblia. No se parece en nada a lo que nefesh significa en el hebreo bíblico. El significado más elemental de nefesh es garganta, como cuando los israelitas estaban vagando por el desierto. Tienen hambre y sed y le dicen a Dios, extrañamos los pepinos y los melones que teníamos en Egipto. Ahora nuestra nefesh se ha secado. O cuando José fue llevado como esclavo en Egipto, su nefesh fue puesto en grillos de hierro. Pero nefesh no solo significa garganta, ya que toda tu vida y cuerpo depende de lo que entra y sale de tu garganta. Nefesh también podría usarse para referirse a la persona entera. Como en Génesis, había 33 nefesh en la familia de Jacob. Esto es 33 personas. En la Torá, un homicida es llamado un asesino de nefesh y el secuestrador es llamado un ladrón de nefesh. En las primeras páginas de la Biblia, tanto humanos como animales son llamados nefesh vivientes. Si el aliento de vida ha dejado a un humano o animal, el nefesh permanece. Simplemente se conoce como un nefesh muerto. Esto es un cadáver. En la Biblia, las personas no tienen un nefesh.
Más bien, las personas son un nefesh, un ser viviente físico y que respira. Eso podría sorprenderte, porque la mayoría de las personas asume que la Biblia dice que el alma sobrevive fuera del cuerpo después de la muerte. Y aunque los autores bíblicos sí tienen el concepto de las personas existiendo después de la muerte, esperando por su resurrección, raramente hablan acerca de esto. Cuando lo hacen, no utilizan la palabra nefesh. Así que, aunque nefesh frecuentemente se traduce como alma, la palabra hebrea realmente se refiere a todo el ser humano como un ser viviente físico. De hecho, esta es la razón por la que los personajes bíblicos utilizan frecuentemente esta palabra para referirse a sí mismos, y se traduce como yo, como el Salmo 119. La mayoría de las traducciones dicen que viva mi alma para alabarte. En hebreo, el poeta literalmente dice que viva mi nefesh para alabarte. Al usar nefesh, el poeta enfatiza que su ser completo, su vida y su cuerpo, ofrece agradecimiento a Dios. En Cantar de los Cantares, la joven mujer constantemente se refiere a su amado como el que ama mi nefesh. Y por supuesto, el amor no es solo una experiencia intelectual, es una emoción que activa todo tu cuerpo, tu nefesh entero. Esto nos ayuda a entender el esplendor de los poetas bíblicos que podían combinar los múltiples significados de nefesh en un mismo lugar. Como en el Salmo 42 leemos, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, mi nefesh. Mi nefesh tiene sed de Dios, del Dios viviente. Así que en un nivel físico, tu garganta puede tener sed como la de un ciervo. Pero luego, esa sed física puede convertirse en una metáfora de cómo todo tu ser anhela conocer y ser conocido por tu Creador. Lo que nos trae de vuelta al Shema. Amar a Dios con toda tu nefesh significa dedicar toda tu existencia física a tu Creador, aquel que nos concedió estos asombrosos cuerpos en primer lugar. Se trata de ofrecer todo tu ser con todas sus capacidades y limitaciones, buscando amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la palabra hebrea para alma. ¿Ok? ¿Qué tal? Profundo, interesante, porque sé que es toda la persona en su totalidad. Y puede Ujú, también ser hasta un ser humano como un animal. Es ujú, interesante. ok. Y bonito como lo relacionan con el Shema. Escúchelo a él. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ujú. Entonces ahí nos inspira que en la totalidad del ser humano es el completo nefesh, o sea, el alma es todo el ser humano en sí, porque porque se alimenta, porque tiene vida y es una persona, es un ser viviente. Sí. Y que chévere se le contesta lo que estaba preguntando. Sí, ¿Cómo? pero ¿Cómo lo me llamó la atención, como dijo Miguel, que es todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces me acordé una vez que yo le tenía mucho miedo a los muertos. Es algo que no me gusta, o sea, no me gusta. Y me Ujú. acuerdo que me tocó porque había una señora que no tenía familia de mujeres, solo hombres. Entonces, y ella me quería mucho y todo, y yo también, pero me dijeron, Shirley, ¿usted la puede vestir? Y yo, ay, no. Y yo dije, bueno, ok, está bien. Y cuando yo, pero lo hice por amor, pero no porque yo quisiera hacerlo. Y me acuerdo que cuando yo llegué y la vestí, no era ella, Ujú, ya no había esencia, o sea, no era la esencia de ella. ujú. Y me acordé precisamente ahora, porque el alma es eso, la esencia de una persona. El, Vamos a ver, somos espíritu, que eso es lo que sí abandona cuando alguien se muere, Ujú. el alma, que es lo que somos todos nosotros, y el cuerpo. Entonces, si el cuerpo es la parte física, lo que es Lo que digamos, cuidamos, sí. que cuidamos, el alma es todo lo que nos hace ser esa persona. Ajá, Entonces, son la esencia. las emociones, la voluntad y la razón, Ajá. o sea, la mente. ¿Y el espíritu? El espíritu es el espíritu. ¿Ves? Como en esa figura que está ahí en la pantalla, la puedes mirar. Sí.
Recuerda que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Ujú. Y mira, yo que estaba leyendo, casi se me perdieron los apuntes que tenía sobre eso. Ujú, Dice que somos, o sea, decimos que somos o sea, que somos tres partes, pero son cinco partes, porque ahí hablaba del aura que todos tenemos, que es la que ujú. nos cubre a todos. Esa es otra, pero no me acuerdo el nombre en hebreo de esa palabra. Y hay otra todavía más que es más intensa, más profunda, que es la que te hace buscar a Dios, pero de una forma que no me acuerdo exactamente cómo fue que lo aprendí esta cosa. Lo leí. Si la Ok. próxima vez lo tengo, se los comento para que vean cómo. Pues son cinco partes del ser humano ante Dios. Es espíritu en mi cuerpo. Ujú, Entonces, ujú. Ok, entonces, sí, nosotros tomamos esto, ¿verdad? Que somos hechos a imagen y semejanza, somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es lo que no se puede tocar, que como vimos ahí, es lo que está conectado con el Espíritu Santo y que está conectado al Padre, como lo leímos en Romanos 8:16, y el alma, que es esta parte que estamos estudiando, es el campo de batalla en el que estamos, tiene que ver con la mente, porque es donde están las emociones, la voluntad y la razón. ¿Me explico? Chilita, Mm, Pues no entiendo. vemos el video otra vez. Es que acuérdate que en el video habla de que alma, Es que bajo, tengo enredo entre el espíritu y el alma. ajá, porque vos estás con el concepto griego como lo explicó en el video, que es un concepto arrastrado de las corrientes griegas, en donde alma tiene que ver con algo que sale de nuestro cuerpo. ¿Ok? Vamos a verlo otra vez, para que quede Y no bien sé claro. si han escuchado que cuando una persona muere, como 10 gramos de su peso desaparece. Ajá, Entonces, mucha gente le relaciona eso con el alma, pero esta parte es un concepto que es griego, no es un concepto que es hebreo ni es bíblico, no exacto, está en la Torá. exacto. Lo que sí está conectado con el Padre, que está entre nosotros, es nuestro espíritu está conectado con el de Él por medio del Espíritu Santo. Mm, algo. ¿Ok? Vamos a mirarlo otra vez. No, pero sigamos, yo voy entendiendo a la marcha. No, no, pero bueno, Yo ¿cómo tampoco lo...? entendí todo. Ah, bueno, ahí tampoco entendió. ¿Ves? Estamos iguales, cielo. ¿Verdad? Eh, Bueno, ¿cómo lo ve? ¿Cómo Ethel y Isabelita, cómo lo van viendo? ¿Cómo vamos? Isa, Yo ahí también lo voy entendiendo poco a poco. ok. Es que está difícil. No, no, porque rompe con lo que con lo que traemos aprendido. Entonces es importante, pues, lograr entenderlo bien, porque ahí es donde se libran las batallas de las fortalezas mentales y de los patrones. Ok, vamos a ponerlo otra vez, no Yo pasa nada. pensaba, yo pensaba también que el alma era el espíritu. Yo Ajá. también. Eso es muy importante porque bíblicamente es diferente. El alma tiene que... Y ¿por qué? Porque cuando ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ahí sí ya tenemos, el alma se convierte en espíritu o ya tenemos otro espíritu. Ya No, no, tenemos el espíritu de Dios. nosotros tenemos el espíritu en cada uno de nosotros, ¿ok? Que cuando nosotros recibimos Ok. a Dios en nuestro corazón, somos sellados por medio del Espíritu Santo. Entonces ya eso no, es intocable. Y eso nos conecta con el Dios Padre. ¿Me siguen? Vamos a ver Sí, otra vez. sí. Durante miles de años, cada mañana y cada tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras como una manera de expresar su devoción a Dios. Se conocen como el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a explorar la palabra alma. La palabra hebrea es nefesh.
Aparece más de 700 veces en el Antiguo Testamento. La traducción común al español de esta palabra es alma, y eso es un poco desafortunado. He aquí por qué. La palabra alma tiene una gran carga de la antigua filosofía griega. Es la idea de que el alma es la esencia no física e inmortal de una persona que está contenida o atrapada en su cuerpo para ser liberada al morir. Es una idea estilo el fantasma en la máquina. Esta noción es totalmente ajena a la Biblia. No se parece en nada a lo que nefesh significa en el hebreo bíblico. El significado más elemental de nefesh es garganta, como cuando los israelitas estaban vagando por el desierto. Tienen hambre y sed y le dicen a Dios, extrañamos los pepinos y los melones que teníamos en Egipto. Ahora nuestra nefesh se ha secado. O cuando José fue llevado como esclavo en Egipto, su nefesh fue puesto en grillos de hierro. Pero nefesh no solo significa garganta, ya que toda tu vida y cuerpo depende de lo que entra y sale de tu garganta. Nefesh también podría usarse para referirse a la persona entera. Como en Génesis, había 33 nefesh en la familia de Jacob. Esto es 33 personas. En la Torá, un homicida es llamado un asesino de nefesh y el secuestrador es llamado un ladrón de nefesh. En las primeras páginas de la Biblia, tanto humanos como animales son llamados nefesh vivientes. Si el aliento de vida ha dejado a un humano o animal, el nefesh permanece. Simplemente se conoce como un nefesh muerto. Esto es un cadáver. En la Biblia, las personas no tienen un nefesh. Más bien, las personas son un nefesh, un ser viviente físico y que respira. Eso podría sorprenderte, porque la mayoría de las personas asume que la Biblia dice que el alma sobrevive fuera del cuerpo después de la muerte. Y aunque los autores bíblicos sí tienen el concepto de las personas existiendo después de la muerte, esperando por su resurrección, raramente hablan acerca de esto. Cuando lo hacen, no utilizan la palabra nefesh. Así que, aunque nefesh frecuentemente se traduce como alma, la palabra hebrea realmente se refiere a todo el ser humano como un ser viviente físico. De hecho, esta es la razón por la que los personajes bíblicos utilizan frecuentemente esta palabra para referirse a sí mismos, y se traduce como yo, como el Salmo 119. La mayoría de las traducciones dicen que viva mi alma para alabarte. En hebreo, el poeta literalmente dice que viva mi nefesh para alabarte. Al usar nefesh, el poeta enfatiza que su ser completo, su vida y su cuerpo, ofrece agradecimiento a Dios. En Cantar de los Cantares, la joven mujer constantemente se refiere a su amado como el que ama mi nefesh. Y por supuesto, el amor no es solo una experiencia intelectual, es una emoción que activa todo tu cuerpo, tu nefesh entero. Esto nos ayuda a entender el esplendor de los poetas bíblicos que podían combinar los múltiples significados de nefesh en un mismo lugar. Como en el Salmo 42 leemos, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, mi nefesh. Mi nefesh tiene sed de Dios, del Dios viviente. Así que en un nivel físico, tu garganta puede tener sed como la de un ciervo. Pero luego, esa sed física puede convertirse en una metáfora de cómo todo tu ser anhela conocer y ser conocido por tu Creador. Lo que nos trae de vuelta al Shema. Amar a Dios con toda tu nefesh significa dedicar toda tu existencia física a tu Creador, aquel que nos concedió estos asombrosos cuerpos en primer lugar. Se trata de ofrecer todo tu ser con todas sus capacidades y limitaciones, buscando amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la palabra hebrea para alma. Ok, entonces vamos a volver aquí. Oigan lo que Tu dice. Creador, aquel que nos concedió y ser conocido por tu Creador. Lo que nos trae de vuelta al Shema. Amar a Dios con toda tu nefesh significa dedicar toda tu existencia física a tu Creador, aquel que Toda la existencia física. Entonces, eso es lo que es nefesh. ¿Ok? Entonces, si tenemos cuerpo, nefesh y espíritu, el cuerpo es lo que utiliza, es el nefesh es lo que utiliza ese cuerpo, Voy que a tiene que ver con emoción, voluntad y razón. voy a dedicar toda la fuerza, ¿o qué? Todo mi ser. Ah, ¿Ok? ¿Cómo quedó esta vez? Mejor, mejor. ¿Ok? ¿Cómo Ahí lo- cuando yo Ajá, tengo una duda, ¿me escucho? sí, Yo tengo una duda porque si hablaba de Nefesh como el ser vivo, ¿verdad? ujú, Como
el ser humano completo, ¿verdad? Ujú. Y entonces ahí, pero entonces no incluiría la parte física. O sea, porque estás hablando nada más de la parte racional, de emociones y voluntad, ¿verdad? Entonces, este, y los deseos no tiene que ver con la parte física, sería aparte, o porque yo ahí en el video lo entiendo como nefesh, como todo, como la parte física, emocional, deseos, como todo, porque es lo que él está hablando como que la persona, como la vida misma, la persona en sí, Ujú. como ser viviente es nefesh. Exacto, exactamente. Sí, Entonces, Mónica, esto es ser, perdón, Es un esto ser es ser vivo físico, completo. mente, mundo. O sea, es todo el ser completo. exacto, todo Es el ser un ser completo. vivo completo, es un nefesh, un ser Ujú. vivo completo. Exactamente. Ajá. Y entonces el espíritu ya Ujú. tiene que ver entonces con, bueno, con el espíritu, la parte espiritual que hay en mi vida, o sea, con el Espíritu Santo. Exacto. Que es esa parte Ajá. nosotros y que está conectada con el Padre. Ok, entonces, pero esa persona viva completa incluye la parte física o no tendría Sí, que incluirlo, ¿verdad? Sí, Sí, que es cuerpo, o tiene sea, que, todo su ser, es con tiene que todo. incluirlo, claro. Ujú. Ujú, Pero es que ok. habla de Nefesh vivo y Nefesh muerto. Pero Ujú, para nosotros poderlo entender de cómo se diferencia la parte física, o sea, que es el cuerpo como tal, el cascarón, y lo que manipula el cascarón, que es la mente, por eso estamos haciendo esta división para saber dónde es que se libran las batallas mentales y dónde están esas fortalezas. ujú, Ujú. sí. Ok, sí, entonces ahora sí, Nefesh tiene que ser como un ser vivo Ajá. completo, o sea. Pero esto es Ujú, importante, y lo traje ahorita, es importante porque eso hay que derribar la creencia que viene inculcada desde antes de lo que significa alma. ujú, Entonces es importante hacer ese cambio, ¿ok? Entonces, eh, cuando nosotros eh, acudimos a la palabra de Dios, a esa espada del Espíritu, esa obra de discernimiento no condena, sino que lo que va a hacer es que ilumina, va a iluminar nuestra mente para ver cuál es la intención detrás de los pensamientos, permitiendo que haya coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. ujú, Por eso es que la palabra de Dios va a diferenciar o va a discernir qué es espiritual, qué es emocional y qué es racional. Ujú. Ok. Dentro de lo que leímos, habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos y que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Esto es importante porque lo que quiere decir es que llega hasta la raíz de la vida. Los tuétanos es donde está la médula ósea y el centro generativo del cuerpo, que es donde se produce la sangre, donde están las células de la sangre, donde hay células madre y es donde está el ADN. Entonces, esto es importante porque lo que quiere decir es que la palabra llega a lo más profundo y llega inclusive hasta la parte de un código vital que es nuestro ADN. Por eso es que nosotros pasamos, cuando nosotros empezamos a creer y a ser parte del pueblo de Dios, nosotros pasamos a ser hijos de Él, pasamos a ser coherederos y toda nuestra esencia cambia. O sea, yo puedo decir que soy Ocaña, que tengo mis padres que me dieron ese ADN, pero en el momento en que yo creo y en el momento en que yo fui lleno del Espíritu Santo, tengo un nuevo ADN espiritual. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? ujú. ¿Cómo lo ves vos? Muy bien. ¿En serio? Ya llevo 2 páginas escribiendo ¿Qué entendés de eso? y 100.000 conocimientos. Em, em, que Nefesh, según yo, no sé, lo que entendí es que Nefesh es como tipo, ¿cómo era? Voy porque lo apunté, yo se me olvidó. Es como
es traducido como alma Ujú, o mente, creo, ujú. ¿verdad? Y nefesh creo que es amar a tu nefesh con todo mi ser. Es todo tu ser. Ajá. Ujú, ok. Ok, ¿cómo vamos por aquí entonces? ¿Alguna pregunta? Chilita, Ethel, ¿cómo lo ven? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. ¿Se entiende bien? Ok, súper. Que eso porque son conceptos pesaditos que es importante tenerlos presentes para lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces, eso está bien. Una pregunta, yo, y corrígeme si estoy mal para no enredarlo, pero digamos, trato como que para que todo el mundo entienda, a ver si está bien como lo estoy comprendiendo. Entonces, el nefesh es en sí la persona completa, o sea, como ustedes, ¿verdad? Ujú, Con su cuerpo, con sus sentimientos, con su forma de ser, es una persona viva, ¿verdad? ujú. Después, el Rúa, o lo que es el espíritu, es esa parte que antes pensamos que era el alma, que es esa parte invisible, lo que es por dentro, Ajá, correcto. ¿ok? Que es lo que ahí tiene que ver el Espíritu Santo, que es la conexión que tenemos con Dios. Exacto. Ujú, Ok, entonces, antes lo que pensábamos era que esa parte, esa alma, era la que conectaba con Dios, pues ahora no es así. ujú. Es el espíritu, es lo que conecta con Dios. Entonces, por ahí es donde se desboca o se quita ese concepto de alma que antes entendíamos, porque ahora lo entendemos como la parte del espíritu, es esa parte, por así decirlo, invisible que conecta con Dios. Exacto. Ya, algo así. Muy bien. Ok. Ok. Ujú. Vamos a ver. Ah, entonces, antes de derribar una fortaleza, hay que verla, ¿verdad? Y muchas personas viven con esas fortificaciones sin saberlo. Entonces, hemos hecho todas estas semanas que hemos estado hablando, lo que hemos estado haciendo es creando una base de conocimiento para poder identificar esas fortificaciones y poder combatirlas. ¿Ok? Entonces, tenemos todo este concepto, tenemos todas estas bases, estamos llevándolo a la práctica. Entonces, la segunda revelación. La semana pasada hemos visto la primera, vamos a ver la segunda revelación, que es que las fortificaciones, las fortalezas, producen patrones. ¿Ok? Entonces, cuando hay una idea implantada, como hemos visto la semana pasada, habíamos visto una que nos había regalado Chilita muy buena, que era ¿cómo era que le habías dicho? Sí, era Nadie te va a querer. esa es una idea implantada que generó una fortificación y que a partir de esa fortificación empezaron a generarse patrones de pensamiento. Entonces, gracias infinitas a Dios, Shirley lo ha traído a el consciente de Shirley, eso, y ella ha logrado romper ese patrón. ¿Ok? Pero esa fortificación, si no se atiende, lo que hace es que genera un patrón. Ujú. Ok, vamos a ver esto. ¿Cómo hago para que se vea mejor? Yo, Ah, yo entiendo de que el alma está más relacionada con las emociones, con la voluntad, los pensamientos, no sé. Y, y el espíritu, así como estaba viendo el video, ¿mm? es como el espíritu con la relación más profunda con el ser humano. Ujú. El espíritu es el que nos permite relacionarnos con Dios. Ah, correcto. Eh, por eso hay una alabanza, no sé si la han escuchado, de Marco Barrientos, que dice, bendice alma mía al Señor y no olvides Ujú. ninguno de sus beneficios. Ujú. Creo que es un salmo. Ajá, exacto. Y sí, yo en las madrugadas cuando entono esa alabanza, ay, yo me siento bien rico. Ujú. Me siento bien rico en el transcurso del día, cuando trato de que mi alma, eh, como que mi alma se conecte con el espíritu, no sé, y eso nos conecta más a Dios. Ese día yo lo siento muy diferente.
Ujú. muy activo. Me siento activa, me siento feliz, me siento bien positiva. Los problemas los veo de distinta manera. Eso Exacto. entiendo. Ujú. Así es. Muy bien, entonces, para retomar como hemos venido viendo el ciclo interno y cómo se forman y se refuerzan esos patrones, ¿verdad? Que eso es lo que estamos identificando. Primero hay una creencia, que es una convicción profunda sobre ti, los demás o la vida, que es como el ejemplo que nos dio Chilita, o este que está aquí puesto como ejemplo es nunca seré suficiente. ¿Ok? Entonces, esa es como una convicción profunda. Eso genera un pensamiento que es un diálogo interno que se genera desde la carencia o la creencia. Por ejemplo, es no soy capaz, no me va a salir mal. Entonces, el hecho de no ser suficiente se empieza a implantar y genera esos pensamientos como de no soy capaz o me va a salir mal o no me va a funcionar, etcétera, etcétera. Esos pensamientos generan emociones, que son respuestas químicas a los pensamientos, entonces va a generar o miedo o frustración y ansiedad. Entonces, como habíamos visto en otras sesiones, cuando un pensamiento se asocia a una emoción, genera una marca en la mente que hace que se vuelva a repetir. ¿Ok? Entonces, ahí vienen las decisiones. Entonces, es cuando vienen las partes de que elijo basado en cómo me siento. Entonces, cuando ya se van dando estas respuestas repetidas, entonces evito intentar cosas para no sentir dolor o evito no salir de la zona de confort para no exponerme y eso va a modificar mi conducta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se modifica la conducta? Entonces, por ejemplo, procrastino o me rindo o no me expongo. Ujú. Y el No resultado, avanzo. exacto, y el resultado de esto es que lo que obtengo como consecuencia de mi conducta es, entonces no avanzo o fracaso o sigo en el mismo lugar. Ujú. Y el tema es que cuando se avanza desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, llega al séptimo, se refuerza la creencia. Se Ujú. refuerza el primer concepto de no, nunca seré suficiente, es como que se le agregue un ladrillo más a esa fortificación. Claro. No lo vas a lograr, eso es un fracaso, crítica constante. Cancelado Exactamente. de una vez. Ujú. Entonces, eso refuerza la creencia, el resultado, entonces, veo lo que estoy pasando y digo, sí, tenía razón. Y eso lo hace es que sea más difícil poder ver el patrón y poder romperlo. Ujú. Entonces, el ciclo vuelve a comenzar, lo que repites se graba y lo que se graba te gobierna. Por eso es que para nosotros poder alcanzar ese destino de gloria que Dios tiene para nosotros, ese futuro anhelado, esa meta que nosotros tenemos, no solo es quererlo con todas las ganas o tener una meta así o ir a, qué sé yo, o pagarle a un coach de crecimiento, lo que sea, para que me lleve a eso, porque hay que identificar cuáles son esas creencias que han sido alimentadas durante tanto tiempo que no me van a dejar llegar ahí. Ay, por Dios. ¿Me explico? Sí. Entonces, nuestro cerebro cambia según cómo pienso, cómo siento y cómo lo hago de manera repetida, que como lo hemos visto allá. Entonces, cuando es algo que se repite, son conexiones fuertes, es algo fácil, es automático y es inconsciente. Pero cuando es algo nuevo, tiene conexiones débiles, entonces se siente incómodo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un cambio en las rutas o un cambio en este flujo de pensamiento, nosotros lo sentimos como incómodo o lo sentimos como un reto o genera una incomodidad o una posición a nosotros, porque eso, no hay unas conexiones fuertes en esto. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo bien claro. Entonces, la creencia programa el cerebro, el pensamiento activa las redes, la emoción es la química que lo refuerza, tomamos la decisión que es el camino elegido, eso fortalece la ruta, da un resultado y se profundiza el patrón. ¿Ok? Por el momento vamos bien. Sí. Yo, esa es la complejidad de nuestra mente. Ujú. Exacto. Ahora, por qué es que nos estamos metiendo tanto
y con tantas cosas y con tantos términos, es porque si nosotros no logramos entender cómo funcionamos, no vamos a poder, no vamos a poder librar esas batallas que son en los espacios de nuestra mente. ¿Por qué estamos? Es broma. No te embragues como... ¿Cómo lo ven? ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Todo bien. Ok, Chilita. Súper bien. Ok, Ethel, vamos bien. Miguelito, Moni. Muy Ujú. bien. Ok, súper. Ellos, lo que Luis Abel es el Salmo 103. Ujú. Entonces vamos a ver. Podríamos hacer una dinámica, Joel. Aquí las- Podríamos hacer una dinámica de que digamos entre los del grupo fortalezas buenas que tengamos, porque estamos identificando las malas, va. Ujú. No las malas, sino Ajá. que no las malas no, sino que las fortalezas que sabemos que están ahí, va. Pero también hay fortalezas buenas. Claro. Ujú. Entonces ahí cuando podamos o cuando ya voy a terminar el tema, el otro martes podríamos cada quien decir unas cuantas fortalezas buenas, Bueno, pienso yo. me parece. Ok, entonces vean esto. Vean esto, este ejemplo, el pez y el agua. ¿Puede un pez ver el agua? Pues el pez lo que está viendo es todo lo que está alrededor, pero él no sabe que está en el agua. Sí, porque es el mundo en que estamos sumergidos, es su medio Porque ambiente. ha vivido toda su vida dentro de ella, él no sabe que está, que hay algo diferente o que lo que está alrededor de él es agua. Entonces, los patrones son como el agua. No los ves porque has vivido dentro de ellos durante años. Entonces, cuando nosotros vamos a intentar identificarlos, a hacer estos ejercicios que vamos a empezar a hacer ya de una forma más práctica en las siguientes sesiones, Access no funciona porque no es que esto genera respuestas. Lo que hace es que saca a la superficie lo que ya está ahí. Como por ejemplo, que si el pez puede ver el agua. Entonces, vamos a hacer ese tipo de preguntas para poder identificar y para poder traer a la mente respuestas sobre lo que estamos viviendo y respuestas sobre lo que tenemos que identificar y lo que tenemos que cambiar. Por ejemplo, este es otro ejemplo de cómo funciona. Si yo les pregunto a ustedes, vamos a preguntarle a alguien en específico. Vamos a preguntarle a Shirlita, que es muy participativa. Shirlita, A ver. si yo le pregunto a usted, ¿qué desayunó hace 13 días? ¿Usted sabe? Sí, lo sé. Sí lo sabes. Sí, desayuno lo mismo todos los Bueno, días. pero no es trampa. ¿O qué almorzó hace 13 días? Ya hiciste la pregunta. 3 huevos, una tortilla y un cuarto de aguacate. Sí, eso es trampa. ¿Qué almorzó hace 13 días entonces? Pechuga, porque es que, es que yo tengo Ah, mis no, rutinas. no, como usted, ¿cómo va a Que no comerlo? tiene manera establecida. Es que soy así. Mejor pregúntale a otra. Voy a preguntar a Miguelito, está bien. Miguelito, ¿qué almorzó hace 13 días? Ve, eso sí está interesante porque como yo no tengo ese horario establecido por predispuesto, entonces eso varía y no te puedo decir qué fue lo que comí hace 13 días. Ok. No recuerdo. Y si, por ejemplo, hacemos esta pregunta, ¿cuál fue de los momentos más dolorosos de nuestra adolescencia? Sí, sí te puedo decir cuál fue el más terrible de mi vida. Y eso aparece en segundos. Sí, así como un flash se vino a mí. Son Ajá, recuerdos que están atesorados, que exacto. causaron dolor, sufrimiento. Muy bien, exactamente. Entonces, ¿por qué aparece ahí? Porque la información estaba ahí, pero no la estamos observando. Correcto. Entonces, por eso es importante el saber cómo usar ese tipo de preguntas para lograr detectar cosas que están ahí. Porque con solo una pregunta de cuál fueron esos momentos más dolorosos, eso apareció inmediatamente. Y lo puedes identificar, lo puedes narrar, inclusive hasta puedes explorar eso que pasó.
Y hasta con los detalles. Ajá, exactamente. Increíble, pero sí. Ujú. Entonces, la pregunta, por eso es que vamos a usar Access, la pregunta en sí no creó la respuesta, ¿verdad? No, La pregunta lo que hace es que abrió un acceso a la información que ya existía para ahí empezar a entender qué es lo que está pasando. es correcto. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios, como hemos venido hablando ya para ir como ir integrando todo lo que estamos hablando, la palabra de Dios no crea, sino descubre y trae a la luz y revela lo que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más y penetra hasta lo más profundo de nosotros para, para revelarnos las cosas. Ujú. Entonces, el Ujú. ejercicio la herramienta de hacernos preguntas tampoco es que va a crear o va a destruir esa fortificación, porque eso lo hace la palabra de Dios, sino lo que hace es que expone qué es lo que está ahí. Ujú. Saca la luz, lo revela, Saca a la luz. nos da entendimiento. Ujú, exactamente. Entonces, tenemos las armas de nuestra milicia. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? No son carnales, Ajá. Si no son, poderosas ajá, para... para la destrucción de fortalezas. Exacto, exactamente. Entonces, tenemos esa espada de dos filos que es eficaz y eso es lo que tenemos como armamento. Tenemos esas herramientas que van a exponer qué es lo que está en ese subconsciente y tenemos las bases para empezar a cambiar. Pero hay que tener en cuenta, por eso estamos viendo lo que vimos hace poquito, de que las conexiones nuevas son débiles y generan incomodidad. Las conexiones que están repetidas a través del tiempo es muy fácil que se repita nuevamente, pero es que la gente es muy fácil que caiga en los mismos patrones porque ya están instalados. Pero vamos a empezar a detectar y a poner en práctica cosas nuevas que tenemos que fortalecer y que tenemos que empezar a hacer hábitos de pensamientos nuevos y pensamientos fuertes. Por ejemplo, ¿cuál es ese pensamiento, Shirlita, que usted ha empezado a hacer para combatir ese patrón que usted ya, esa fortaleza que ya usted derribó? Dios sí me ama tal y como soy, entonces es que cuando a uno le dicen, a usted nadie le va a creer, uno piensa que es porque uno no lo merece, Ujú, o porque uno tiene algo malo, o porque no es suficiente. ujú. Entonces lo cambié diferente. Dios me ama tal cual, me hizo un corazón lindo, me hizo lleno de muchas cosas hermosas, entonces sí me van a querer. Vos piensas eso porque es verdad. Ujú. Sí. Exacto, pero ha puesto, digamos, yo te pregunto ahora, en todo ese tiempo, desde que eso se puso a la luz, en que ya salió de las tinieblas y se empezó a poner en evidencia y vos pusiste empezar a combatirlo, al inicio se sintió más forzado, luego fue agarrando más naturalidad y empezó ya a ser parte de tu vida, ¿no? Así es. Ok. Es un proceso. Es un proceso. ¿Por qué? Porque un, estás creando redes neuronales nuevas que se van a sentir naturales conforme más lo vayas haciendo. Sí. Más cuando se lo dijeron a una niña, entonces imagínate. Exacto, exactamente. Muy bien. ¿Cómo lo ves? ¿Súper bien? Ujú. Entonces, las preguntas correctas no le hablan al mundo exterior, sino que le hablan a esas fortificaciones que están escondidas dentro de cada uno de nosotros. Cuando una fortaleza sale a la luz, una fortificación sale a la luz, pierde gran parte de su poder, que fue como lo vimos en el caso de Chile. Cuando se detecta, cuando ya se expone a la luz, ya a partir de ese momento ya no puede volver a ser como antes, porque ya hay conocimiento ahí. Entonces, esto conecta con Hebreos 4:12, que es que la palabra de Dios revela, de 2 Corintios 10:5, que es que derriba fortalezas, y Romanos 12:2, que empezamos a renovar la mente. ¿Ok? Entonces, lo Es, que... Ajá, dime. no, es como llevar ese pensamiento, ¿verdad? Que tengo recurrente, que no, a la verdad de Dios, ¿verdad?
Y después de eso, uno ya sabe, ¿verdad? Ya discierne qué voz es la que le está hablando, ¿verdad? Ujú. Y reemplazar esa mentira con palabra. Exacto, Y exacto. después guardarlo en la mente, ¿verdad? Esa palabra, guardar esa palabra en la mente, ¿verdad? Estarla repitiendo y creerla, ¿verdad? Y que sea una declaración de verdad diaria y para que pueda llegar un momento en donde eso le sea una verdad en su vida, una renovación constante y usted pueda tener esa autoridad espiritual, ¿verdad? Contra esa fortaleza. Exacto, exactamente, exactamente. ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo ven? Excelente. Y creo que todos están entendiendo muy bien esto. Y Ujú. Chile ya lo tiene bien identificado porque él ya está renovando sus pensamientos constantemente Ujú. y ya sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Sí, pero aquí creo que algo importante en cualquier cosa que en esas fortalezas que van, o patrones que van desde muy niños, es también, no obviamente sí, Dios nos ama y Dios tiene un propósito y de hecho la semana pasada eso me encantó que me volvieran a reforzar cuál es mi esencia, para qué yo fui creada. Exacto. Pero también es importante analizar o entrar en discernimiento, yo no sé si es así la palabra, Ujú. en por qué una madre te decía eso. Y es porque Shirley es muy afectiva, entonces Shirley es muy amor, muy de abrazos, muy aquí. Entonces yo andaba detrás de mi mamá, pero mami es diferente. Mami no es de abrazos, sino en demostrar su amor de otras maneras. Entonces también hubo una reconciliación de lo que ella me decía. Entonces no era que yo no debía haber, no ser así, sino más bien que eran diferentes formas de querer. Entonces también hubo un perdón, no solo para ella, sino también para mí. Shirley, es que no, tal vez lo malinterpretaste, pero sí amorosa y sea abrazona y sea papapucha todo el mundo, porque así soy yo, ¿ves? Entonces creo que obviamente Dios va encaminando todo el proceso, pero también tiene que haber ese discernimiento y esa conversión y esa conciliación. Ujú. Exactamente. Ahí es cuando tú dices que hay que ponerle luz, que era lo que yo no entendía. Ujú. Ella lo dijo porque en el momento en donde vos lo haces consciente y decís, mm, también estás siendo súper, llevando a la luz esa verdad de Ajá. gente que dice, no, o sea, es que ella es así y yo no la voy a perdonar y no la quiero perdonar. El mejor día, Vos, el mejor mes, ¿cuánto puedo recibir? exacto, o sea, vos estás abriendo el corazón a decir, no, esa es su verdad y tal vez ella no recibió, o lo puedes justificar de un montón de cosas, tal vez ella no recibió el amor como de niña que ella, y eso fue lo que transmitió, y vos estás aclarándolo y usted, en el momento que usted tenga hijos, usted va a ser diferente, Ujú. Así es. siendo ya una cadena que venía, ¿verdad? Y que a Ve qué vos, bonito, yo eso sí lo rompí con Isa. Ujú. Muy Que tengo bien. otra peguita a la par mía, entonces somos dos pegas. exacto. Ajá. Muy bien. Cris, ya puedes hablar, ¿verdad? Sí, sí. Cris. Cuéntenos, Cris, ¿cómo ha visto lo que hemos hablado? Eh, ¿Qué le digo? O sea, hemos visto algo hoy a lo que llegué y me conecté y he estado escuchando. O sea, esta vaina de los patrones es algo complicado Ujú. porque como lo hemos estado estudiando, o sea, es algo que viene desde nuestra infancia. Ujú. Pero llegar a poder, wow, yo no te he dicho mucho, pero estoy demasiado intrigado, por decirlo de una manera, por todas estas herramientas que nos estás enseñando, porque hay muchas de estas cosas, abiertamente te lo digo aquí con todos, que yo la verdad no las había escuchado, sino que estoy aprendiendo mucho. Qué Y, bueno. y, y esto de querer darle herramientas
a mi mente o a mi alma Ujú, para ir quitando todas estas cosas me ha parecido demasiado poderoso. De hecho, tengo que ver algunos videos completos que no los he visto porque quiero comenzar a aplicar muchas de esas cosas que podrían funcionar aparte de lo que ya yo hago o lo que me gusta hacer durante el día. ujú. Pero unir estas herramientas, estos pequeños trucos que nos das con la palabra, para mí, en mi caso, ha sido muy llenador. Qué bueno, Cris. Me alegro mucho, me alegro mucho. Eso. Va, ahora seguimos hasta las 12 de medianoche. Y así como que se acostumbran todos. Sí. Vamos a hacer un ejemplo práctico de lo que hemos venido hablando. Yo la semana pasada les externé una fortificación mía desde cuando estaba niño, de que mi papá pues me quitaba como ese impulso, esa parte masculina de tomar decisiones, de decidir las cosas. Entonces, cuando yo me enfrentaba a una situación o a algo que estaba pasando, simplemente quedaba como en neutro, porque él siempre me dijo, por ejemplo, eh, me decía, cállese, haga lo que yo le digo, o eso no, haga lo que yo le digo. Entonces, nunca pude desarrollar esa parte. Entonces, esa fue la fortificación que encontré. Ahora, ¿cómo uso Access para lograr cambiar esa forma de pensar? Entonces, yo lo que he estado haciendo desde hace ya tamaño rato de tiempo es que en las mañanas, por ejemplo, yo me levanto y digo, bueno, ¿quién es Joel? Entonces yo mismo me digo, Joel es hombre que toma decisiones y es capaz, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo que estoy haciendo con esto es logrando cambiar lo que me instalaron cuando estaba joven, cuando estaba en el colegio, en la escuela. Entonces, eso ha sido un trabajo constante ya de mucho tiempo porque al inicio me costaba decirlo. Entonces yo decía, Joel es, y ahí me quedaba como medio pegado y no lo lograba muy bien, pero se ha vuelto más práctico, se ha vuelto más sencillo porque le estoy enseñando a mi mente cuál es la realidad. Y si además de eso, yo empiezo a meterle emoción a esa pregunta, entonces yo digo, bueno, ¿quién es Joel? Venga, venga, Sara, ¿qué está haciendo? Venga, Tengo que ir rápido un ahorita. toque. Si yo le digo a mi mente, ¿quién es Joel? Y además de decirlo, lo siento, o sea, logro meterle una emoción, eso va a hacer que dentro de la cadena de pensamiento, como lo vimos ahora en el diagrama, se vaya a instalar más fuerte que si solo lo pienso. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy un embajador, yo soy un hijo de Dios, ya, porque está escrito en la palabra, pero si yo lo logro sentir que yo soy esa persona, si logro verme como esa persona y logro sentirme privilegiado como esa persona, eso se instala dentro de mi identidad. Entonces, esto es importante porque si además de eso le meto la palabra viva que me refuerza cuál es mi identidad, si le meto qué es lo que Dios pretende de mí y cómo es que Dios me ve, eso lo que hace es que derriba lo que ya se instaló años. Es correcto. Y esta es la palabra clave, la identidad. Es Ajá, correcto. es correcto. Entonces, eso es para detectar cosas que estuvieron mal y que se formaron cuando estábamos niños. Pero también nosotros lo podemos usar para generar una fortificación de verdad en nuestros hijos o en otros niños, como es el ejemplo que les va a decir Sara. Ok, Yo le digo a Sara, Sara, ¿quién es usted? yo soy una mujer muy Hable bien, duro. fuerte. Ujú. Yo soy una niña muy fuerte, valiente, muy linda, muy estudiosa, muy inteligente, muy hábil y súper de todas las cosas multiplicadas por 100 ¿Ok? Entonces, eso se puede, ¿y cada cuánto te pregunto eso a ti? todas las noches. Todas las noches. ¿Por qué? Porque eso se instala también en la mente de ella. Entonces, en algún momento en el que ella se exponga a alguna situación
no va a esperar a que alguien le diga cuánto vale, sino que ya Sara lo va a saber porque ya lo tiene instalado en su mente. Ujú. Entonces, como la dinámica que hablaba Isa de cómo podemos verlo también en positivo. Sí, sí. Como por ejemplo también, Ujú. ¿cómo queremos saber que somos personas abundantes? ¿Cómo podemos saber, Joel? A ver, yo tengo ¿Cómo? un ejemplo. Ajá. ¿Cómo podemos saber que somos abundantes? Porque a veces decimos que queremos la abundancia, pero Ajá. obviamente la abundancia no es necesariamente del dinero, Ujú. ¿verdad? Entonces, yo he detectado este ejemplo así. ¿Cómo soy yo abundante o cómo mis hijos somos abundantes? ¿Por qué? Porque cuando vamos a una tienda o algún negocio, hemos notado que a veces está la tienda vacía. Nosotros hacemos una compra y después quedan con bastantes clientes. Ujú. Entonces les digo a mis hijos, ¿notaron algo? ¿El qué, mamá? Me dice, la tienda está vacía cuando nosotros llegamos. Ujú. Miren la fila ahora. Ujú. ¿Quiénes son los abundantes? Nosotros, le digo. Ujú. Exacto. Ese es mi ejemplo. Ujú. Muy bien. Creo que a nosotros también nos pasa exactamente igual a eso. Entramos a un lugar, puede estar vacío y de pronto ya está lleno. Es Ujú. una cosa que siempre lo hemos notado y lo comentamos Laura y yo, y Ujú. siempre sucede así. Es algo extraordinario. Y esa es la gracia también que tenemos como hijos de Dios. Exacto. Exactamente. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Ok, entonces vamos a ver. Para utilizar esa herramienta de Access, que es lo que vamos a ver, entonces Access es una herramienta de observación consciente. No es una doctrina, no es algo como que dice las cosas, sino que es de observación consciente. Entonces está conectada con la palabra de, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos, intenciones del corazón. Entonces, ahí se me va a apagar la computadora. La palabra revela lo que está oculto y Access te ayuda a hacer preguntas correctas para verlo. ¿Ok? Miguelito, ¿puedes leer eso? Voy a traer el cargador. Voy a traer el cargador. Se va a apagar la computadora. No entendí que quería que leyera. Lo de las preguntas de observación. Ajá, Sí, creo la que partecita más. 1, 2 y 3 y 4. No, yo dije, yo ni veo cosas, más cosas, letras como la dicen. ¿Es realmente mío este pensamiento? ¿Lo elegí conscientemente o lo adopté sin darme cuenta? Y a la par dice, muchos pensamientos no son tuyos, son heredados o repetidos. La segunda dice, cuando decidí creer esto, hubo un momento, una experiencia o una voz que me lo enseñó. Toda creencia tiene un origen, conocerlo te da la libertad. Aleluya. Amén. ¿Qué evidencia tengo de que era verdad? ¿Qué pruebas reales respaldan esta creencia hoy? No basta con sentirlo, hay que examinarlo con honestidad. Y aquí nos dice que toda verdad te hará literal libre. Y el conocimiento te da la verdad constantemente. ¿Quién será, quién sería yo si esta historia, quién sería yo si en esta historia, si suelto esta creencia, cómo cambiaría mi vida? Aquí comienza la liberación y la transformación. Y ahí Ujú. se cortó todo eso. Y eso es interesante porque me recuerdo mucho esto con mi padre. Yo tuve una experiencia con mi padre que siempre fue como cierto aislamiento entre uno hacia el otro. Y era algo que era de él hacia mí. Yo buscaba, pero él había siempre como una pared. Y recuerdo que justamente la semana que mi padre partió, hicimos las paces porque yo me alejé mucho tiempo de la casa. He contado que a los 17 años salí, me fui a la casa, casualmente con un problema con mi padre y con mi madre. Y eso me aisló todavía más de ellos. Y cuando ya al final de mis años, que ya hice
realmente acercamiento con mi papá. Una de las cosas que él me dijo, mi hijito, ¿cómo yo te podía haber dado algo que yo nunca experimenté, que a mí nunca me dieron? Y ahí nos seguimos los dos en un fuerte abrazo y yo lloré y le di gracias a Dios y lo perdoné y él me perdonó a mí también. Hicimos las paces y una semana después mi padre parte. Sí, me quedé con un vacío porque sentí que ya era el momento de empezar una nueva vida con él, pero Dios por lo menos me dio esa parte de liberarme de toda esa carga y ese resentimiento que guardaba hacia él y saber por qué estaba consciente de eso, pero que él no estaba consciente de eso, hasta que él mismo fue el que lo confesó. ¿Cómo te podía haber dado algo que yo nunca recibí? Ujú. Así de cruel es la vida. Ok. Pero hay y hay consuelo y hay esperanza. Ujú. Muy bien. ¿Cómo vieron esas preguntas? Oh, profundas, esas son las que calan así tal tueta, lo que dicen, que te revela todo, te saca todo, se revuelve todo tu cimiento, o sea, te sacude todas tus neuronas Ujú. y te hace confrontarte a ti mismo y saber qué estructura vas a seguir, qué pensamiento vas a cambiar, cómo vas a decidir de aquí en adelante continuar con tu vida, cuáles son las evidencias que te mantienen atado, o las verdades que crees que son verdades, pero son mentiras implantadas, que no son tuyas, sino que te han sido delegadas, heredadas, como sea. ¿Y quién sería si no tuvieras historia en tu vida? Entonces, yo Ujú. descubrí eso con mi papá. Exactamente. Ya me siento libre. Muy bien. Eso, por ejemplo, en el caso mío, fue en el automático de que yo no puedo decidir por mí, o que no puedo, ese pensamiento no es mío. ¿Cuándo decidí creer en esto? Entonces, decidí creer cuando me lo educaron desde que estaba niño. ¿Qué evidencia tengo de que eso sea verdad? En realidad, ah, eso no es cierto, pero estaba guiando mi vida hacia otro camino. Entonces, Mm. si suelto esa creencia, ¿qué cambiaría en mi vida? Y es donde viene la transformación también. Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica esto? Pues, al detectar fortalezas mentales que operan en automático, recuperar tu libertad interior. ¿Ok? Entonces, vamos ahora yo les paso esta, o si les voy a tomar un screenshot aquí, o bueno, ahora lo paso mejor. Y vamos a ver, cada uno va a hacer un trabajo de introspección, ¿verdad? Que eso no es como que vamos a preguntar la próxima semana, pero es algo como muy propio, muy íntimo, en donde vamos a hacer ese análisis de que, con qué cosas hemos estado chocando, cuáles son nuestras dificultades o nuestras luchas en este pasado reciente, y empezar a intentar observar y hacernos esas preguntas. ¿Ese pensamiento es mío o de dónde salió esto? ¿Por qué creo de esta forma? ¿Por qué esto se sigue repitiendo? ¿Por qué este patrón sigue apareciendo? ¿Por qué siguen apareciéndome del mismo tipo de hombres o el mismo tipo de mujeres? O intentar meterse más profundo y ver de dónde salió esto, por qué lo estoy decidiendo y qué evidencia tengo de que sea verdad y qué pasaría si eso no es como es. Y empezar a traerlo al consciente. ¿Qué ven? ¿Cómo ven? Y sencillamente con una palabra maravillosa. Ajá, entonces vamos a observar, a discernir, y aquí en el discernimiento es donde le metemos la palabra de Dios. Entonces vamos a observar, a meterle palabra de Dios. No solo vamos a leer, vamos a buscar leer la palabra, no solo versículos así aislados, sino buscar, vamos a buscar qué dice Dios de nosotros, o cómo nos ve Él, o qué somos para Él. Y empezamos a meterle la espada de dos filos, vamos a empezar a observar, y eso va a traer una confrontación inevitablemente a nuestro consciente. Y eso va a traer renovación. Totalmente de acuerdo. Ujú. Recuerden que somos la niña de sus ojos y Así es. estamos
escondidos en su diestra poderosa, y aún más nos tiene tatuados el nombre de cada uno de nosotros en su mano. ¿Qué más queremos? ¿Qué más? Exactamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Cuál es mi tarea? tu tarea. El otro campo. Pues, qué difícil. Bueno, ahorita te la escribo. O sea, que sea. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estamos bien. Todo good. Oh, good, dice ella. Bueno, Sarita sigue así, esforzando, valiente, esforzada. Y siempre con ese ángel de Dios que está bajo tu protección, que te guarda, te cubre con su mano poderosa y te protege constantemente. Y la presencia de Dios que es la que te cubre. Amén. Entonces estás bendecida y sigue así. Amén. amén. Oye, a tus mandamientos y verás que serás una chica con mucha prosperidad, con mucho éxito y totalmente libre de todas las chanzas del mundo. Tendrás una identidad propia, Amén. segura, confiable y muy exitosa. Así que Amén. felicidades, vas por buen camino, más cosas que tienes. Sí. Ya sé, Aquí con mi papi. ya sé, ya me llegó. Para Chilito y para Ethel también. No sé si María Fernanda tendrá hijos, pero bueno, para el que quiera, se lo pueden decir. La tarea para ellos va a ser que antes de dormir, después de orar, antes de dormir, que se hagan la pregunta, ¿cómo me bendijo Dios hoy? Y eso va a ser evidente los flujos de bendición, como nos hablaba Miguel y como nos hablaba Moni y Chilita. Y Isabel también. Sí. Perfecto. Bueno, comenzar me ganando único, vas a hacer. Y acuérdate que cuando se vayan a decir, como lo que papá estaba explicando hace un rato, lo de que yo soy, ajá, todo eso, acuérdense que todos ustedes son muy especiales y que nunca Amén. interpreten y nunca minimicen su brillo, Así es. porque el que lo haga, Oiga, una niña nos está. Así es. Gracias. Muchas Sí, gracias. muchas gracias. Muy bien. Ok, Excelente. vamos a